Soy Alfonso Martínez Muñoz, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano y Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey. Quiero agradecer a EcoChallenge por la invitación a estar aquí con ustedes y por darme la oportunidad de comentar lo que hacemos en el Observatorio Ciudadano y Calidad del Aire. Somos una organización de la sociedad civil legalmente fundada, que tiene tres objetivos principales. El primero es mejorar el nivel de conocimiento de la población sobre los efectos que tiene la contaminación atmosférica en la salud y en los ecosistemas, y también cómo puede la sociedad involucrarse para reducir la contaminación atmosférica. El segundo objetivo que tiene la organización donde yo trabajo es el de mejorar las leyes, las normas, los reglamentos, para que tengamos una gestión del aire más efectiva. Y el tercer punto es fortalecer a las entidades gubernamentales de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, para que tengan capacidad de resolver la problemática de la calidad del aire. Quiero platicar un poco de la historia de la formación del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire. Hace 15 años, un grupo de ecologistas nos acercamos al gobierno de Natividad González Parás porque platicamos entre nosotros de la problemática que había de la contaminación atmosférica y de lo poco que estábamos haciendo para resolverla. Eso ocasionó que se elaborara un programa de mejora de la calidad del aire que se llama ProAire. En la administración pasada tuvimos algunos acercamientos también con el gobierno estatal y finalmente nos constituimos hace un año aproximadamente como una organización no gubernamental. Y a partir de entonces, yo tengo desde abril del año pasado trabajando en el observatorio. Vengo de una carrera académica principalmente en la Universidad Autónoma de Nuevo León. He trabajado también en el sector privado, en el área ambiental y en el gobierno, tanto federal como estatal. Y quiero comentar algunas de las acciones que hemos realizado y que nos parecen muy importantes en estas tres vertientes que les estoy comentando. Por el lado de fortalecer a la sociedad civil, constantemente tenemos reuniones con grupos de estudiantes, con madres de familia, con organizaciones de la sociedad civil como esta que nos invitan, y los apoyamos proporcionando información. Por ejemplo, acabamos de compartir información sobre unos monitores móviles de calidad del aire que son bastante eficientes y de bajo costo, y que próximamente seguramente se usarán mucho en el área metropolitana de Monterrey. Acabamos de hacer una calculadora para de las estaciones de monitoreo poder calcular la peligrosidad que tiene el aire en tiempo real, que estamos también difundiendo. Acabamos de terminar una investigación que realizamos con el Instituto Nacional de Salud Pública, donde evaluamos o más bien determinamos la mortalidad aguda que se produce en el área metropolitana de Monterrey. Ahorita voy a regresar a ese tema. La mortalidad aguda que se produce por respirar aire contaminado. Esto quiere decir la exposición de corto plazo, sobre todo a partículas menores a 10 micras y a 2.5 micras, sobre todo qué tipo de afectaciones produce y a quiénes pone en riesgo de morir en el área metropolitana de Monterrey en el corto plazo, y estamos difundiendo esos resultados. Entonces tenemos una página de Facebook que se llama Observatorio del Aire MTY. Los invitamos a que entren a esa página. Estamos subiendo información de la calidad del aire constantemente en tiempo real y también de las afectaciones y de las posibles soluciones que existen para mejorar la calidad del aire. En el tema de fortalecer
las leyes y normas que regulan la calidad del aire, pues hemos hecho varios trabajos. Recientemente fuimos con un grupo de diputados a California, nos acompañamos a la Comisión de Ecología a visitar la Junta de Recursos de Aire California, que es una organización gubernamental, pero donde participa la sociedad civil y participa también el Poder Legislativo de California, que ha sido muy exitosa en ese estado para reducir la contaminación atmosférica y al mismo tiempo mejorar las oportunidades de negocio. Ha subido la economía, ha subido el número de personas y ha bajado la contaminación atmosférica. Entonces, el propósito de esta visita fue el de comparar cómo se gestiona el aire, qué tipo de programas existen y, bueno, que en este caso el legislativo pudiera pensar en establecer una organización, si no similar en una primera instancia, cuando menos que tenga una visión de convertirse en una estructura eficiente, autónoma, con participación ciudadana, que pueda realmente resolver la problemática y la calidad de vida que tenemos. También en el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales, trabajamos con gobiernos municipales, tenemos mucho vínculo con legisladores locales y legisladores federales. En relación con otras organizaciones, realizamos un programa muy exitoso que se llamó Voto por Aire Limpio, donde todos los candidatos a diputados locales, a presidentes municipales, a diputados federales o a senadores fueron invitados a reuniones donde se explicó la problemática de la calidad del aire y además ellos firmaron compromisos para, una vez que estuvieran en su responsabilidad, darle seguimiento, y es muy gratificante el saber que muchos de ellos han estado dándole seguimiento a los acuerdos que se firmaron en estas reuniones que tuvimos. Entonces estamos trabajando en estos tres ámbitos de manera continua. Quiero comentarles cómo estamos en materia de contaminación atmosférica y qué está provocando esta contaminación atmosférica a la economía y a la salud de quienes habitamos, sobre todo en el área metropolitana de Monterrey. Hay 6 contaminantes atmosféricos que están regulados por la Secretaría de Salud en México. Algunos son gaseosos, como el ozono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, y hay 2 que son partículas, que pueden ser partículas sólidas o líquidas, que son las partículas menores a 10 micras y las partículas menores a 2.5 micras. Nosotros, los seres humanos, inhalamos aproximadamente 11,000 veces en un día y consumimos alrededor de 11,000 litros de aire, consumimos alrededor de 11,000 litros de aire o 16 kilogramos de aire. Obviamente el aire es vital porque contiene oxígeno y el oxígeno ayuda, o más bien es indispensable para obtener energía en nuestras células. Podemos imaginarnos que si de esos 16 kilos diarios una proporción alta es material que no debe estar presente en el aire, que proviene sobre todo de la quema de combustibles fósiles, diésel, gasolina, combustóleo, etcétera, y que esas partículas en una proporción alta llegan a la sangre, obviamente podemos saber que hay muchas afectaciones, ¿no? De hecho, esas partículas llegan a todas las células del cuerpo por el torrente sanguíneo, causan una inflamación generalizada porque el cuerpo humano reacciona a través del sistema inmunológico y trata de sacar esas partículas. Se produce inflamación. La inflamación hace que se produzca una serie de células y de sustancias que tienen efectos en muchos órganos
del cuerpo. ¿Qué está causando la contaminación atmosférica? Aquí quiero dividir los efectos a la salud en dos. Primero, los que ya se conoce, digamos, lo que se llama exposición-respuesta. O sea, ya se sabe que por un aumento de 10 microgramos de PM2.5, ¿qué va a pasar con la población humana? Y hay otras afectaciones donde se han encontrado asociaciones, por ejemplo, personas que viven cerca de avenidas tienen más incidencia de ciertas enfermedades, pero todavía no se sabe ese factor de exposición-respuesta. O sea, todavía no se sabe qué porcentaje de la población más se verá afectada por cada 10 microgramos de aumento, en este caso de las partículas más peligrosas, que son las menores a 2.5 micras. Entonces vamos a empezar por las que no se sabe. Por ejemplo, se ha asociado con enfermedades autoinmunes. Hay muchas enfermedades autoinmunes que hoy en día son bastante comunes en el área metropolitana de Monterrey, sobre todo en mujeres, enfermedad de Graves, otras enfermedades que tienen que ver con las articulaciones. Y pues es muy fácil entender que si estamos respirando por 15 años partículas que el organismo reconoce como externas, el sistema inmunológico está tratando de luchar en contra de ellas por 15 años o 30, en cierto momento hay una, digamos que, afectación al sistema inmunológico y entonces empieza a atacar las células propias del organismo y ahí, pues dependiendo del órgano que se ataque, son los síntomas que se presentan, ¿no? Pero pues se pueden atacar los pulmones y puede faltar la posibilidad de obtener oxígeno, o se puede atacar el páncreas y producir diabetes, etcétera. Entonces, eso que les comentaba de la inflamación generalizada también provoca lo que se le llama estrés oxidativo, que prácticamente lo que significa es que se forman radicales cuando se están llevando a cabo digamos que las reacciones normales de las células, y esos radicales dañan las células, ¿no? Entonces hay un envejecimiento más rápido de las células y un daño de esos radicales a diferentes células y a órganos del cuerpo. Luego tenemos lo que ya sabemos que provoca la contaminación atmosférica. Es decir, ya sabemos lo que les comentaba de el factor exposición-respuesta. Por ejemplo, diabetes. Diabetes tipo 2, se sabe que por cada 10 microgramos de aumento de PM2.5, la población tiene 15% más diabetes. Hay diferentes organizaciones a nivel mundial. Una de ellas, que es el Institute for Health Metrics and Evaluation, calcula que el 23% de los fallecimientos por diabetes en el área metropolitana de Monterrey se deben al material particulado. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también es un padecimiento importante, como el 25% de los fallecimientos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica se deben al material particulado en el aire. Las enfermedades isquémicas, que es la principal causa de muerte en el área metropolitana, infartos al miocardio, aproximadamente el 17% se debe al material particulado, muerte por infecciones en las vías respiratorias bajas como el 17%, cáncer de pulmón como el 7%. Entonces hay personas que están muriendo por la exposición prolongada al material particulado en el largo plazo. Nosotros acabamos de hacer una investigación porque también la exposición en el corto plazo tiene efectos negativos a la salud. ¿Qué efectos negativos tiene a la salud el respirar material particulado en concentraciones altas en el corto plazo? Aumenta la presión arterial, está demostrado, se han hecho estudios donde personas que van al hospital porque tienen una presión arterial alta y se evalúa de dónde vienen, dónde estaban hace una hora, dónde estaban hace 2 horas,
y se evalúa cuál era la concentración de partículas en ese sitio. Entre más concentración de partículas hay, más personas tienen alta presión y más personas visitan los hospitales y más personas mueren por las consecuencias de la alta presión arterial, que puede ser un derrame cerebral, por ejemplo. ¿Qué otras cosas provoca la inhalación aguda? Provoca también isquemia, que es falta de sangre al cerebro o falta de sangre al corazón principalmente. También se ha hecho lo mismo, personas que van al hospital por un problema isquémico al cerebro, porque no les llegó sangre, se desmayaron, o un infarto al miocardio, y evalúan dónde estaban hace 1 hora, dónde estaban hace 2 horas, se evalúa la cantidad que había de partículas menores a 2.5 micras, y también hay una correlación: entre más concentración hay de partículas, más personas tienen problemas. Hay unos sensores del sistema simpático que hace que se mueva el corazón en los pulmones, y esos sensores se alteran por las partículas, y entonces entre más concentración de partículas, más personas tienen problemas de arritmia cardíaca y por lo tanto de isquemia, y van a los hospitales y algunas de ellas mueren. ¿Qué otra cosa se ha demostrado? Niños que tienen asma, cuando respiran aire contaminado con partículas, hay un agravamiento, una exacerbación del asma, porque respiran las partículas y se cierran los bronquios, y entonces la capacidad pulmonar se reduce de los niños. O personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica también tienen ya una afectación en los pulmones, que es paulatina y en largo plazo. Respiran aire contaminado, y al estar respirando aire contaminado tienen mayor problemática para respirar, visitan más los hospitales y algunos de ellos mueren. Personas que tienen, sobre todo mayores de 65 años, que tienen infecciones en los pulmones, respiran aire contaminado, y esa infección puede agravarse, conducir al hospital o conducir a la muerte, o niños menores de 5 años. Entonces eso ya lo evaluamos nosotros y lo probamos con datos del área metropolitana de Monterrey. Entonces tenemos afectaciones en el largo plazo que están provocando esas enfermedades que les comentaba, y afectaciones en el corto plazo que están comentando esas afectaciones que les comenté. Obviamente esas afectaciones provocan también afectaciones a la economía, porque si una persona tiene un infarto cerebral, no le llega sangre al cerebro, queda con secuelas, hay que pagar medicinas, hay que pagar una persona que lo cuide. Si no tienen dinero, alguien de la familia se tiene que quedar a cuidar al enfermo, y eso afecta la economía de las familias, sobre todo de las familias que menos recursos tienen. ¿Por qué? Porque tienen sistemas de salud de más mala calidad, porque ya tienen obviamente su gasto prácticamente definido. Incluso hay una transferencia de recursos, porque en la compra de medicinas pues les llega a personas que tienen de la parte alta de la economía, les llegan recursos de la gente que tiene menos recursos económicos. Entonces se ha calculado que más de 2.500 millones de dólares al año se pueden evitar por el costo que tienen las enfermedades, la carga de enfermedad, y por el costo que tienen las muertes prematuras en el área metropolitana de Monterrey. Y estamos hablando de miles de personas que mueren cada año por la afectación crónica, y estamos hablando de cientos de personas que mueren cada año por la afectación aguda, que obviamente pues no sabes que fue por eso, pero pues yo siempre cuento o estoy contando la historia de mi papá. Tiene 85 años y el año pasado tuvo un problema no le llegó sangre al cerebro, isquemia cerebral, y vive ahí en Mitras, y la estación de monitoreo marcaba como 40 microgramos a la hora
por metro cúbico de PM2.5. Y bueno, yo no sé si fue eso lo que le provocó la isquemia, pero pudo haber sido eso, ¿no? Entonces, hay muchas historias como esa en el área metropolitana, cuando está contaminado, que están sucediendo y nos está costando a todos calidad de vida, nos está costando a todos salud y dinero. Y obviamente cuando se hacen programas, cuando el gobierno federal, por ejemplo, quiere invertir en la pobreza, con proyectos productivos, pues no piensa que la pobreza la está causando la contaminación. Y entonces ahí se vienen pues cambios que tienen que darse, ¿no? ¿Qué provoca esta contaminación? Muy simple y llanamente lo que lo provoca es la quema de combustibles fósiles. ¿Qué combustibles fósiles se queman en el área metropolitana de Monterrey? Principalmente gasolina, 6.200.000 litros al día de gasolina se queman. Ahí es muy importante la calidad que tiene la gasolina. Ya saben ustedes que tenemos una gasolina, sobre todo la gasolina magna, que es la que más se utiliza, que es de menor calidad que la que hay en Ciudad de México. Entonces se requiere modificar la calidad de los combustibles. Se usan alrededor de 2.200.000 litros al día de diésel. El diésel que se utiliza en el área metropolitana tampoco es de buena calidad. Hay algunos municipios donde se permite aún diésel de 500 partes por millón de azufre. Entonces, una estrategia pues es mejorar los combustibles. Claro que como se está haciendo en otros lados, por ejemplo, California pues tiene una gasolina que contamina mucho menos por litro que la que tenemos nosotros. Entonces se tienen que modificar los combustibles. Obviamente lo mejor es dejar de usar o usar menos combustibles. ¿Cómo se puede usar menos combustibles? Con transporte público eficiente, que dejes tu carro en tu casa, que se den incentivos para vehículos híbridos, vehículos eléctricos, como se hace en otros lados. Entonces tenemos el área de los combustibles, que es muy importante. Otro problema es el crecimiento urbano que hemos tenido en el área metropolitana, que ha sido muy horizontal. En la medida que el crecimiento es horizontal, pues tenemos que desplazarnos grandes cantidades de... Yo ayer estaba viendo que en los últimos días he hecho más de 70 kilómetros al día en el área metropolitana, que voy a un lado, voy a otro, de mi casa al trabajo. Hay personas que tienen que transportarse en transporte público, que hacen horas de su casa al trabajo. Y ayer apoyamos ahí unos amigos de Greenpeace y resulta que dentro del camión está más contaminado que afuera, ¿no? Entonces, las personas que van en los camiones pues se van exponiendo a altas concentraciones de partículas. Entonces, también la calidad de los vehículos, la calidad del transporte público es muy importante. La calidad de los vehículos privados es muy importante. Por eso existen programas en otros países y en algunas ciudades de México para que la flota vehicular se vaya modificando, ¿no? Promover el transporte público, dejar de usar el vehículo, y si vas a usar transporte público que sea de buena calidad, para que te mueva bien, te mueva rápido y no te vayas intoxicando o exponiendo a esa cantidad de partículas cuando vas dentro del camión, ¿no? Obviamente debe haber un crecimiento más vertical. Sobre todo el reto está en la vivienda de interés social, cómo crear incentivos para que exista vivienda de interés social en la ciudad y no en la periferia. Entonces muchos de la industria limpia, cómo podemos hacer la transición energética en la industria del área metropolitana para que se usen combustibles más limpios, más eficientes, cómo se dan incentivos para esa transición. Muchos de los temas son de política pública, que algunos los tiene el Estado, otros los tiene la Federación, otros los tiene el municipio. Los
Los ciudadanos podemos contribuir de varias maneras. La primera es tratar de producir menos contaminación. ¿Cómo puedes hacerlo? Uno sería, si tienes vehículo, pues no tiene caso que te compres un vehículo máquina 8, además de que la gasolina es muy cara. Busca vehículos eficientes que te den más kilometraje por litro. Si tienes la oportunidad de cambiarte a gas natural o comprar un híbrido, pues, o eléctrico, perfecto. Si tienes oportunidad de moverte en transporte público, de moverte en bicicleta a algunas distancias, algunos recorridos, trata de hacerlo para usar menos combustible. No quemar basura, es muy importante. Todavía se quema basura en el área metropolitana, en San Bernabé, en Sierra Ventana, aquí en la Independencia. Eso contribuye muchísimo con la contaminación atmosférica y los contaminantes que se producen son muy peligrosos, los contaminantes que produce la basura. Entonces también ahí se puede trabajar para evitar que las personas quemen la basura. Tiene que ver obviamente con la eficiencia de la recolección de los residuos, pero también con la vigilancia de las autoridades municipales y estatales. No hacer fogatas, tiene que ver con incendios forestales que han sido muy frecuentes ahora en el mes de julio que acaba de pasar, pero cuando vayas al bosque pues llévate tu lonche frío, porque es muy probable que si haces una fogata hay ciertas posibilidades de que se te escape el fuego, y además de que es muy costoso controlarlo, pues se contamina mucho con los incendios forestales. También los ciudadanos pueden involucrarse en organizaciones de la sociedad civil, conocer a su diputado local, a su diputado federal, quienes los representan, exigir a sus autoridades estatales, federales, municipales, a sus diputados, a sus senadores, que promuevan leyes, normas, programas para reducir la contaminación atmosférica. Y bueno, eso es un resumen de quiénes somos como Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, qué hacemos como observatorio, por qué es importante reducir la contaminación atmosférica. No es un tema ecológico, es un tema de salud pública, de economía. También dejar muy claro que no va a haber un futuro sostenible en la ciudad si no tenemos un mejor aire, no se va a poder combatir la pobreza si no tenemos una mejor calidad del aire, que es un tema de todos, de ciudadanos y de autoridades de diferentes niveles, que requerimos trabajar de manera conjunta, que hay mucho por hacer en este campo y que vamos tarde con respecto a otros países y a otras ciudades de México incluso. Hemos estado postergando las soluciones y ya basta de eso, ¿no? Muchas gracias.